Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las operaciones militares más exitosas de toda la historia. Un episodio único en el que una de las principales potencias mundiales, tanto a nivel económico como a nivel militar, ayudada por el todopoderoso Reino Unido, cayó en apenas un mes contra un enemigo con una fuerza comparable. Hoy en Memorias de Pez hablamos de cómo la Wehrmacht fue capaz de derrotar al ejército anglo-francés en tiempo récord, aprovechándose de la que entonces era una nueva forma de hacer la guerra. Hablamos, como no, de la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, una táctica que, a pesar de haber quedado obsoleta a día de hoy, aún se estudia en las academias militares de todo el mundo. Pero, ¿cómo Alemania fue capaz de derrotar a Francia en apenas un mes? ¿Cuáles fueron las claves de este ataque? ¿Pudo haber hecho el ejército aliado algo más? Pues venga, vamos a verlo. Las tensiones entre Francia y Alemania venían de muy atrás. En 1938 Francia había visto cómo Alemania se hacía con Austria y Checoslovaquia sin hacer prácticamente nada a cambio, mientras que en España la guerra civil la ganaba el bando sublevado con la ayuda italiana y alemana. Cuando Alemania invade Polonia, los aliados se plantan ante Alemania y le declaran la guerra. Sin embargo, ni Francia, ni Reino Unido, ni el resto de países de la Commonwealth están en condiciones de ayudar a Polonia, que cae en poco más de un mes. Durante los siguientes meses se llevó a cabo la llamada Guerra de Broma, en la que la intensidad de la Segunda Guerra Mundial no es muy alta y en la que Alemania extiende sus tentáculos por el norte de Europa con la toma de Dinamarca y Noruega. Sin embargo, todo esto va a cambiar en 1940, y es que Alemania tenía muy presente la derrota de la Primera Guerra Mundial y sobre todo la humillación aliada impuesta mediante el Tratado de Versalles. Por ello Alemania tenía que desquitarse y para ello debía volver a atacar Francia como en 1914, pero esta vez tenía que ser un golpe de mano rápido y preciso que dejase fuera de juego al ejército francés, que como hemos dicho estaba ayudado por una importante fuerza expedicionaria británica de 237.000 soldados. Alemania podía atacar a Francia por tres sitios diferentes. El primero era directamente a través de la frontera entre Alemania y Francia. El problema de atacar aquí es que esa zona estaba perfectamente fortificada por la línea Maginot, una auténtica muralla llena de búnkeres, nidos de ametralladora, fuertes y fortines de todo tipo. También había trincheras y todo lo necesario para defenderse una y otra vez de los ataques alemanes. Así que atacar por aquí, descartado. La segunda opción era repetir el plan de la Primera Guerra Mundial e invadir Países Bajos y Bélgica para atacar Francia por la frontera belga. La tercera opción era atacar por medio de ambas opciones, es decir, por el bosque de las Ardenas. El alto mando aliado estimó que los tanques alemanes no podrían cruzar el bosque de las Ardenas, ya que era una zona con una vegetación muy densa y plagada de árboles, así que tanto franceses como británicos emplazaron el grueso del ejército aliado en el norte, guardando la frontera belga. De hecho, los alemanes tomaron tanto Países Bajos como Bélgica e hicieron varias operaciones de inteligencia con el fin de confundir a los aliados y hacerles creer que efectivamente el ataque sería a través de Bélgica. También los alemanes hicieron pequeños ataques contra la línea Maginot con el fin de confundir a franceses y británicos. Lo que no sabía el alto mando aliado es que habían cometido un error fatal y los alemanes sí eran capaces de lanzar sus divisiones acorazadas a través del bosque de las Ardenas. Así que los Panzer alemanes cruzan el bosque a toda pastilla sin esperar a la infantería y con el inestimable apoyo de la aviación alemana, la famosa Luftwaffe. Es en este punto donde las fuerzas acorazadas alemanas se separan en dos. El primer grupo, el más importante y numeroso, gira al norte para embolsar al grueso del ejército aliado, mientras que el segundo grupo gira al sur para atacar la línea Maginot desde atrás y así poder desarticularla sin que los franceses pudiesen hacer nada por evitarlo. La situación es límite. Los alemanes hacen que el ejército aliado se tenga que replegar hacia las playas de Dunkerque, donde los británicos harán un llamamiento general a cualquier barco, militar o civil, público o privado, para que vayan a rescatar a los 350.000 soldados que aguardan en las playas. Sin embargo, en ese punto al alto mando alemán, especialmente a Hitler, le entran las dudas y ordenan un cese en el avance para permitir a la Wehrmacht reorganizarse y reaprovisionarse. Este tiempo es oro para los aliados, que consiguen evacuar a cerca de 300.000 soldados. Respecto a este fallo táctico alemán hay dos versiones. La primera sugiere que Hermann Göring, número 2 de Alemania y jefe de la Luftwaffe, había prometido a Hitler que sus aviones podrían acabar con los soldados aliados en las playas. Otra teoría, en mi opinión mucho menos probable, sugiere que Hitler tenía en mente firmar la paz con Reino Unido, para así centrarse después en atacar la Unión Soviética. Sin embargo, insisto que para mí esta teoría carece de fundamento
Y este supuesto gesto de cortesía no tiene demasiado sentido. Alemania finalmente fue capaz de capturar a unos 35.000 soldados aliados y otros tantos murieron durante los combates. A pesar de que el grueso del ejército aliado se había escapado, los alemanes obtuvieron como botín todo el equipo pesado que los aliados habían dejado en las playas. Tras el embolsamiento aliado, los franceses intentaron reorganizar sus defensas, estableciendo una nueva línea defensiva en el río Sena. Sin embargo, los alemanes barrieron esa línea con suma facilidad. París fue declarada ciudad abierta y Alemania la tomó sin resistencia. De esta manera, los franceses evitaron la destrucción total de la ciudad y de su patrimonio histórico. Las fuerzas alemanas continuaron avanzando tomando el resto de Francia a una velocidad tan alta que incluso los Panzers rebasaban las líneas defensivas francesas antes de que éstas fueran completamente levantadas. Con Francia prácticamente derrotada, Italia vio una oportunidad de oro, y Mussolini trató de darle la puntilla a los franceses atacando por la frontera entre Francia e Italia. El ataque italiano fue un desastre, ya que su ejército en general no había por dónde cogerlo. Por poner varios ejemplos, ni siquiera tenían instalaciones suficientes para alojar a los reservistas movilizados. Desde el inicio de la guerra no habían hecho apenas preparativos para la contienda, ni tenían grandes planes estratégicos para el inicio de las hostilidades. Tan mala fue la gestión y la pérdida del factor sorpresa que muchos barcos mercantes italianos quedaron retenidos en puertos aliados debido a que nadie les avisó del ataque que se iba a producir. Tan solo el oportunismo de Benito Mussolini, entrando en la guerra con una Francia prácticamente derrotada, hizo que Italia pudiera ocupar algunas zonas fronterizas de Francia. El país galo se rindió definitivamente el 22 de junio de 1940. Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen títere en el sur, la Francia de Vichy, a cuyo mando se situó el mariscal Philippe Pétain, quien llevó a cabo una política de total colaboracionismo con Alemania. Pétain sería juzgado tras la guerra y condenado a pena de muerte, que fue conmutada por una pena de cadena perpetua. Día antes de la rendición francesa, el 18 de junio de 1940, el general Charles de Gaulle se autoproclamó líder de la Francia libre y se dirigió al pueblo francés desde Londres. Allí, en los micrófonos de la BBC, de Gaulle se dirigió al mundo en general y a Francia en particular, para hacer un llamamiento a la resistencia francesa contra el invasor alemán. De Gaulle será condenado a muerte el 2 de agosto de 1940 en la Francia de Vichy, pero obviamente las autoridades colaboracionistas nunca pudieron darle caza, ya que se encontraba bastante lejos de Francia. La pregunta que surge después de ver todo esto es clara. ¿Cómo es posible que Francia, que contaba con 1000 tanques más que Alemania y que estaba ayudada por Reino Unido, perdiese la guerra? Pues principalmente hay dos motivos. El primero es la desmoralización tanto del pueblo como del ejército francés. Los franceses tenían muy presente la victoria de la Primera Guerra Mundial, y lo último que querían era otra guerra. La crueldad y las penurias de 4 años de guerra de trincheras aún calaban hondo en el recuerdo de la población francesa. Sin embargo, a Alemania el recuerdo de la Primera Guerra Mundial y sus ansias de revancha sí que le daban fuerzas y motivos para librar una guerra a muerte. Por otro lado, al contrario que el alemán, el ejército francés no había avanzado mucho en su doctrina militar y aún estaba anclado en las tácticas que se utilizaban en la Primera Guerra Mundial. Esto se vio claramente en la forma en la que utilizaban los tanques, y es que los franceses todavía utilizaban los tanques para apoyo de infantería, y en pocas ocasiones consiguieron juntar y coordinar a grandes números de fuerzas acorazadas que actuasen de forma independiente. Lo mismo ocurría con la aviación, que actuaba por libre y sin coordinarse con las fuerzas terrestres. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que lo compartáis y que si no lo estáis os suscribáis al canal y le deis a la campanita. Por otro lado, si te gusta la economía, podéis suscribiros a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, nada. Un saludo y hasta la próxima.